Hay historias que el tiempo no borra, que viven en el silencio de las familias como un secreto que todos conocen pero nadie menciona. Historias que tienen realeza y tienen traición, que tienen amor y tienen cálculo, que tienen una persona que lo dio todo y un sistema que la cambió por conveniencia como si fuera una pieza de ajedrez que ya no servía en el tablero. Esta es una de esas historias. Una mujer que nació dentro de un mundo que debería haberla protegido y que fue exactamente ese mundo el que la expulsó. No con violencia visible, con algo peor, con indiferencia calculada, con la frialdad de quien decide que tu valor es negociable cuando hay algo más importante en juego. La llamaron princesa cuando les convenía, la exiliaron cuando les costaba, y ella que había dado su lealtad, su juventud, su identidad a ese reino, se fue. No con escándalo, con dignidad. Con el tipo de silencio que solo tienen las personas que saben que el tiempo les va a dar la razón. Y 30 años después, 30 años de ausencia, de reconstrucción, de vida construida lejos de los que la rechazaron, el reino que la exilió llegó de rodillas. No porque se volvieron buenos, sino porque finalmente entendieron el costo de haberla perdido. Pero lo más impactante de esta historia no es el regreso del reino, es lo que Dios hizo en esos 30 años con una mujer que el mundo descartó. Porque Dios tiene un trato especial con las personas que fueron cambiadas por un título. Y ese trato es exactamente lo que Él quiere tener contigo hoy. Viaja conmigo. Necesito que entres en esta escena. Hay una mujer que se llama Sofía. No es literalmente una princesa de sangre real, pero vivía en un mundo que funcionaba exactamente como un reino. Una familia de apellido reconocido, de posición social consolidada, de una red de relaciones que abría puertas que para otros permanecían cerradas. Y Sofía creció dentro de ese mundo creyendo que pertenecía, que era parte, que el apellido era también suyo, que la red era también suya, que el amor que sus padres le expresaban en los momentos buenos era incondicional, no condicionado al rendimiento, no condicionado a las decisiones que ella tomara, no condicionado a si su existencia era conveniente o inconveniente para la narrativa familiar. Y entonces Sofía tomó una decisión que en cualquier familia normal habría sido simplemente una decisión, discutida, quizá cuestionada, pero respetada al final. Pero en ese reino familiar, esa decisión fue considerada una afrenta, no porque fuera objetivamente incorrecta, sino porque complicaba algo, porque amenazaba una imagen, porque costaba más mantenerla que descartarla. Y en el espacio de pocas semanas, Sofía entendió algo que nadie le dijo con palabras, pero que le dijeron con cada silencio, con cada llamada no devuelta, con cada reunión familiar a la que dejó de ser invitada, que había sido cambiada por la comodidad del reino, por la conveniencia del título, por el precio de mantener una apariencia que ella, con su decisión, había complicado. ¿Conoces esa sensación? La de descubrir que el amor que creías incondicional tenía condiciones que nadie te había mostrado. Y aquí necesito pausar la historia de Sofía y hablarte a ti, directamente, sin filtros, como lo haría alguien que entiende que hay tipos de dolor que no se pueden explicar bien porque vienen de donde menos se espera. Yo no sé exactamente cuál es tu versión de esta historia. Quizá no fue una familia de apellido reconocido. Quizá fue una iglesia que te descartó cuando dejaste de ser útil para su estructura. Quizá fue una empresa que te trató como pieza clave hasta que encontraron una pieza más barata. Quizá fue una relación donde fuiste amado intensamente hasta que tu presencia complicó algo, y entonces fuiste cambiado por la comodidad de quien se quedó. La forma cambia, pero hay algo que todas estas versiones tienen en común. Te cambiaron por algo. No te dejaron ir porque no te amaban. Te dejaron ir porque en la ecuación que hicieron, el costo de mantenerte era mayor que el beneficio de descartarte. Y eso produce una herida específica. No es la herida del rechazo ordinario, es la herida de haber sido evaluado, pesado en una balanza y encontrado insuficiente comparado con un título, una imagen, una conveniencia, un interés. Y quiero decirte algo antes de llegar a la Biblia. La balanza que te pesó estaba mal calibrada. Siempre estuvo mal calibrada.
porque fue hecha por manos humanas, y las manos humanas no tienen la precisión para medir el valor de lo que Dios creó. Solo Dios puede hacer eso, y su balanza da un resultado muy diferente. El texto que va a sostener todo este mensaje está en Génesis capítulos 29 al 50, pero voy a enfocarme en la historia de José con una lente específica que quizá nunca habías considerado, porque José no fue solo traicionado, fue cambiado. Sus hermanos lo cambiaron por 20 monedas de plata, hicieron una transacción, pusieron precio a su hermano, y ese precio, 20 monedas, era el precio de un esclavo ordinario, lo más bajo del mercado. Y lo enviaron, y vivieron con esa decisión durante años, construyendo sus vidas sobre la mentira de que José había muerto, manteniendo el reino familiar intacto a costa de la vida de su hermano. Pero quiero llevarte directamente al momento del encuentro. Génesis capítulo 45, porque es ahí donde está la palabra que necesitas recibir hoy. José se revela a sus hermanos, los hermanos que lo vendieron, los que pusieron precio a su vida, los que lo cambiaron por conveniencia, y en lugar de destruirlos, tenía todo el poder para hacerlo, José dice algo que es uno de los textos más poderosos de toda la Escritura. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y en el capítulo 50, versículo 20, la declaración que lo resume todo. Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Ellos pensaron, Dios encaminó. Dos intenciones sobre la misma situación, y ganó la de Dios. Siempre gana la de Dios. Quiero que te detengas en ese versículo 20 del capítulo 50 porque tiene una profundidad que no se puede pasar rápido. Vosotros pensasteis hacerme mal. José no revisó la historia. No dijo, en realidad no fue tan grave, o quizás tenían sus razones. Fue mal, fue intencional, fue una transacción hecha con frialdad. Y José lo llama exactamente lo que fue. Porque la gracia de Dios no requiere que minimices lo que te hicieron para poder sanar. Puedes decir, eso estuvo mal, y al mismo tiempo decir, Dios lo encaminó a bien. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y la segunda parte, mas Dios lo encaminó a bien, tiene una palabra en el hebreo original que me parece crucial. Chashab, que significa planear, calcular, tejer. Dios estaba tejiendo. Mientras los hermanos hacían su transacción, mientras José iba encadenado al sur, mientras pasaba por la casa de Potifar y después por la cárcel, Dios estaba tejiendo, hilo por hilo, decisión por decisión, dolor por dolor, tejiendo algo que los que lo vendieron nunca pudieron imaginar. Y lo que necesitas entender hoy es esto: los 30 años de Sofía en el exilio no fueron 30 años perdidos, fueron 30 años tejidos por el mismo Dios que tejió la historia de José. Y lo que salió del telar, lo que salió al final de ese proceso, fue algo que ningún reino humano podría haber producido en ella si se hubiera quedado. Quiero abrir una ventana aquí y llevarte al libro de Esther, porque hay otra princesa en la Biblia cuya historia habla directamente a este mensaje. Esther era una joven judía, huérfana, extranjera, sin poder político propio, que por una serie de circunstancias que solo Dios puede orquestar, se convirtió en reina de Persia. Pero ser reina no la protegía de todo. Cuando Amán decretó el exterminio de todos los judíos del reino, Esther estaba en una posición imposible. Intervenir significaba arriesgar su propia vida, porque nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Y su primo Mardoqueo le dijo algo que quiero que recibas hoy como si te lo dijera a ti. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para esta hora. No fue accidente que Esther estuviera donde estaba, no fue suerte que tuviera el acceso que tenía. Todo el camino, incluyendo la orfandad, incluyendo el exilio de su pueblo, incluyendo los años de preparación invisible, fue tejido por Dios para un momento específico. Y Esther entró, con ayuno, con oración, con valentía, y salvó a su pueblo. Cierro la ventana, y te digo, los años que viviste lejos del reino que te exilió no fueron años de castigo, fueron años de preparación, para esta hora, para el momento en que Dios te ponga exactamente donde necesita que estés, con todo lo que esos años construyeron en ti. Volvemos a José. Porque hay un detalle en su historia,
que define el tipo de poder con el que regresó y que distingue este poder de cualquier otro. Cuando José se reveló a sus hermanos, la Biblia dice que alzó su voz en llanto, y lloraron los egipcios y la casa de Faraón. José lloró. El segundo hombre más poderoso de Egipto, el hombre que había sobrevivido la venta, la esclavitud, la acusación falsa y la cárcel, lloró. Y ese llanto es importante porque revela algo sobre el proceso que José vivió en esos años. No construyó su poder suprimiendo su humanidad. No se endureció hasta el punto de ya no sentir. Procesó el dolor, lo atravesó y salió del otro lado no como una persona amargada con poder, sino como una persona sanada con autoridad. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El poder que viene de la amargura siempre necesita destruir a alguien para demostrar que es real. La autoridad que viene de la sanidad no necesita destruir a nadie, puede alimentar incluso a los que intentaron destruirla. Y fue exactamente eso lo que José hizo. Alimentó a sus hermanos durante los años de hambre. Los que lo vendieron fueron sostenidos por el que vendieron. Ese es el tipo de poder que Dios deposita en las personas que fueron cambiadas por un título y eligieron sanar en lugar de amargarse. Un poder que no destruye, que restaura, que alimenta, que perdona. No porque el daño no fue real, sino porque la libertad es más valiosa que la venganza. Y Sofía se fue, con dignidad, con 2 maletas y una herida que tardó años en entender completamente. Y en el exilio, en ese lugar que el reino consideró su descarte y que Dios consideró su taller, Sofía construyó, despacio, sin el apellido que le habían quitado, sin la red que le habían cerrado, sin los recursos que le habían retirado, con lo único que nadie pudo quitarle, lo que ella era por dentro. Estudió, trabajó, formó su propia familia, no de sangre, sino elegida. Construyó relaciones que no dependían de un apellido para ser reales, y desarrolló algo que 30 años dentro del reino nunca le habrían dado: la certeza profunda, inmovible, probada por el tiempo, de que su valor no dependía de si el reino la reconocía, de que podía estar completa sin el título que nunca fue realmente suyo. Y a los 30 años exactos, recibió una llamada. Era su hermano, la voz temblorosa, las palabras difíciles, un pedido de perdón que llegó tarde, pero que llegó. El reino había pasado por sus propias crisis, había perdido cosas, había entendido, en el dolor, que es como generalmente se entienden las cosas importantes, el costo de lo que hizo. Y Sofía escuchó, y después de un silencio largo, dijo algo que su hermano no esperaba. Ya te perdoné hace tiempo, no por ustedes, por mí, porque aprendí que cargar eso era darles un poder sobre mi vida que nunca merecieron tener. El reino pidió perdón, y la princesa exiliada respondió desde un lugar de libertad que el reino nunca tuvo y que ningún título puede comprar. Y ahora te hablo a ti, con todo lo que tengo, porque sé que hay algo en esta historia que aterrizó en un lugar específico de tu historia. Quizás él es Sofía, quizás fuiste cambiado por algo, un título, una imagen, una conveniencia, un interés. Quizás llevas años en un exilio que no elegiste. Quizás estás esperando que el reino pida perdón para poder seguir. Y lo que necesito decirte hoy, con la palabra de Dios como fundamento, es esto: no esperes al reino. El perdón que te libera no depende de que ellos lo pidan, depende de que tú lo decidas. No porque lo que hicieron esté bien, sino porque cargar eso es darles un poder sobre tu presente que ya no merecen tener. Segundo, los años del exilio no fueron años perdidos, fueron años tejidos. Y lo que Dios tejió en ti en ese tiempo, la profundidad, la independencia, la fe que se construye lejos de los aplausos humanos, eso es más valioso que cualquier título que el reino te podría haber dado. Tercero, tu historia no terminó. El capítulo del exilio fue necesario, pero no es el último. Y el último capítulo, el que Dios está escribiendo ahora, va a tener una gloria proporcional al peso de lo que cargaste. Ahora te pido, si esta palabra habló a algo que llevabas tiempo cargando, dale like a este video ahora mismo,
para que llegue a otra Sofía que está en su exilio creyendo que fue olvidada por Dios. Suscríbete al canal porque cada semana hay una palabra preparada para las historias reales, y escribe en los comentarios: lo que pensaron para mal, Dios lo tejió para bien. Si decidiste creer que el exilio no fue el final, sino el taller donde Dios te preparó para tu mayor temporada. Vamos a orar. Y quiero que hagas esto conmigo ahora mismo. Pon tu mano en el pecho, donde estés, como estés, porque esta oración no necesita que tengas todo resuelto, necesita que estés aquí, con tu historia, con tu exilio, con las 30 años, o los 3 años, o los 30 días que llevas lejos de un lugar que debería haberte querido y no supo hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti ahora mismo por cada persona que llegó hasta este momento del video. Tú sabes su nombre, sabes el nombre del reino que los exilió, sabes la decisión que tomaron que complicó la comodidad de otros, sabes el precio por el que fueron cambiados y cuánto más valían que ese precio. Sabes los años del exilio, los días donde construir sin red fue agotador, las noches donde el silencio del reino dolía más de lo que querían admitir. Y Señor, vengo a declarar sobre cada uno de ellos hoy lo mismo que José declaró sobre su historia, que lo que pensaron para mal, tú lo estás tejiendo para bien. Señor, sana hoy la herida específica de haber sido cambiado por algo, esa herida que dice que no era suficientemente valioso para que se quedaran. Habla sobre ellos con tu voz, la única voz que tiene autoridad para determinar valor, y diles: yo no te cambié, yo te guardé, y lo que guardé en el exilio es más precioso que lo que el reino creyó descartar. Señor, deposita en esta persona el poder de José, ese poder que no necesita destruir a nadie para demostrar que es real, que puede alimentar incluso a los que intentaron destruirlo, que perdona, no porque el daño no fue real, sino porque la libertad vale más que la venganza, y que camina hacia adelante, no mirando atrás al reino que lo exilió, sino hacia el destino que tú siempre tuviste preparado. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de cerrar, te pido lo más especial. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre, sin explicar nada. El equipo de este canal va a orar por ti semana tras semana. Tu nombre va a ser llevado delante de Dios. No estás solo, no estás sola. Y la princesa exiliada, el príncipe exiliado que el reino descartó, Dios lo está preparando para una temporada de honor que ningún título humano podría haber producido. El exilio terminó. El palacio está siendo construido, y tiene tu nombre en la puerta.